Bien, vamos a compartir toda la información. ¿Me confirman? ¿Están viendo la presentación? Sí, me confirman, por favor, si están viendo la presentación. Por favor, habiliten el micrófono para que puedan dialogar con su docente el día de hoy. Sí se ve la presentación. Vale, muchas gracias. Es excelente, listo. Bueno, espero pues que antes de comenzar estemos todos relajados. La idea cuál es que ustedes también intervengan dentro de la participación, participen bastante dentro de esta CIPA. Este encuentro es para conocernos mejor, para poder dialogar en determinados aspectos de la información que más adelante pues vamos a compartir. Y de igual forma, si ustedes tienen algún aspecto que quieran aportar dentro de esta CIPA, pues les habilito el espacio para que puedan obviamente dialogar con todos. Esto es un espacio para que todos estemos aquí aprendiendo, estemos aquí adquiriendo nuevo conocimiento y de igual forma ustedes puedan establecer un buen diálogo. Y bueno, ese es todo el ejercicio que vamos a hacer para el día de hoy. Listo. Dentro de la zona sur, hoy vamos a ver pues de lo que es en los modelos y los diagramas. ¿Por qué es tan importante pues este punto? Porque revisando algunas actividades que ustedes han enviado y de cierta manera prácticamente la mayoría pues han tenido ese tipo de falencias en conservar ciertas estructuras que se deben manejar en determinados diagramas. Entonces es importante pues enfocarnos muy bien qué diagrama es el que ustedes van a desarrollar, cómo es que está compuesto, cómo es que se debe elaborar y determinados detalles que deben conservar de acuerdo a ello. Y al final, pues vamos a mirar, les voy a extender un poco un diagrama adicional, pues para que ustedes lo consideren, porque lo venían viendo en actividades anteriores, pero que no conservan de igual forma su estructura. Entonces vamos a hacer todo este ejercicio de nuevo. Antes de comenzar, me les presento de nuevo. Mi nombre es Jairo Antonio Muñoz. Yo soy el docente, pues líder de este programa de diseño de software. Espero pues que de cierta manera con el director del curso, en el cual es John Fernando Sánchez, en el cual nos estará apoyando, dando las respuestas dentro del chat. Todo lo que ustedes tengan, pues por favor, estaremos los dos atentos para poder colaborarles y solucionar todos esos inconvenientes que se les llegue a presentar en determinado momento. Acordar pues de la importancia a medida que vamos avanzando, ir por favor registrando la asistencia dentro del enlace que se encuentra en el chat. Por favor, estar atentos dentro del enlace y por favor irse registrando. Bueno, antes de continuar, también quería pues hacer énfasis en una presentación en el sentido de que si ustedes quieren o requieren de algún conocimiento de un proceso de software, de cómo funciona, de algunos manuales y de por lo menos adquirir algo de información sobre lo que es el proceso, entonces quiero sugerirles, tenemos allí un banco de proyectos dentro de una plataforma que se llama cinetecnología.com y de allí pues está enfocada a una serie de proyectos que ustedes pueden revisar, pueden comenzar a mirar, a detallar muy bien cómo es que se diseñaron, cómo están hechos sus manuales y de allí pues les servirá de guía para comenzar a trabajar un poco más en el tema. Bueno. La asistencia, pues, por medio del chat, en medio del chat, pues, se va a estar, pues, enviando para que los que, pues, obviamente están ingresando a último momento, pues, puedan tener la oportunidad también de registrarse. Antes que nada, pues, quiero, pues, de nuevo, reiterar la importancia. Ustedes se encuentran en este momento en lo que es el diseño de software y, sin embargo, veo que algunos no están muy enfocados en lo que realmente es el diseño de software, ¿sí? Y si conocemos muy bien esta parte del diseño de software,
pues es muy importante identificar en específico a lo que se refiere. Entonces el diseño de software simplemente es un proceso de planificación de una solución de software, ¿sí? Y como hablamos de planificación, ¿cómo es que se estructura todo ese tipo de aspectos, de información, de requerimientos que se llegan a obtener, toda esa información de entrada para poder comprender mejor cómo se interactúa la información con los usuarios, con los clientes, con cualquier ente que obviamente estipule el manejo dentro de ese tipo de sistema y que haya un flujo de información. Cuando hay ese tipo de flujo de información, la mejor forma de poder identificarlo es identificar todos esos aspectos es por medio de unos diagramas. Y esos diagramas es lo que compete a lo que tiene que ver el diseño de software. Entonces, mirando qué tipo de diagramas son los que realmente se ven en el diseño de software, es como comenzar a comprender todo ese tipo de arquitectura, esos componentes que permiten generar una interfaz, un sistema que le permite por lo menos comprender su funcionamiento, ¿sí? Entonces, hay un tipo de interacción con toda la información que actualmente posee. Puede que tengan que hacer una reingeniería a un sistema ya elaborado, como tengan que hacer un nuevo sistema de información desde cero. Pero para poderlo construir se requiere de una serie de etapas. Eso es lo que queremos pues ampliar un poco antes de entrar en el tema, ampliarles un poco y aterrizarlos en de cierta manera en qué consiste todo lo que es la ingeniería de sistemas, ¿sí? Y todo lo que es ese foco en el cual ustedes actualmente se encuentran. Bueno, allí si ustedes observan, dentro del ciclo de vida del software, el tercer bloque habla sobre la parte de diseño. ¿En qué consiste esto? Pues que anteriormente, cuando ustedes iniciaron su proceso de formación, les dieron una idea por lo menos o les inculcaron un poco lo que eran las primeras fases dentro de los cursos anteriores, que era la planeación, que era todo el proceso de análisis. Para continuar, pues me gustaría interactuar en este sentido un poco más con ustedes. Quisiera conocer qué parte en cuanto al análisis, en cuanto a la planeación en los cursos anteriores o que actualmente esté tomando, están viendo, qué es lo que están viendo hasta el momento, hasta allí. ¿Quién de ustedes? Pues me gustaría que, por favor, habilitar el micrófono y nos me diera a conocer o le diera a conocer a todo el grupo qué es lo que han visto hasta el momento. Quisiera ver la participación de alguno de ustedes. Venga a ver, por favor, puede levantar la mano. Es simplemente recordar, ¿sí? Recordar lo que ustedes hasta el momento conocen o lo que han visto del programa que están estudiando, ¿sí? Hacer un pequeño análisis, un recuento para poder avanzar un poco más. ¿Quién de ustedes quiere participar? Aparte de Bernardo, de José Ricardo, que los veo que están, que participan el día de hoy. Los escucho, muchachos. Están muy callados el día de hoy, pero ¿qué sucede? ¿Qué les hicieron? Buenas noches. Buenas noches, por favor. Cuando inicie se presenta ante el grupo para que lo identifiquen, por favor. Mi nombre es Walter. Yo vengo de la Distrital. Yo homologué en esta universidad. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Pues yo vi una materia que se llamaba modelos de programación y pues lo que vi fue patrones eh, estructurales de comportamiento, de diseño. Eso fue lo que vi en la parte de diseño de software. Correcto, patrones. Perfecto. Muy bien, y en la anterior, en lo que fue en los semestres anteriores, en los cursos anteriores, ¿qué estuvo visualizando? ¿Qué información obtuvo? Pues trabajamos programación orientada a objetos, que fue Java, JavaScript, C++, Python. Perfecto, genial. Bien.
Estuvieron viendo buena programación en ese sentido. Bueno, ¿quién otro gustaría participar o comentar sobre los cursos que han venido viendo o que han visto anteriormente, en los años anteriores? Buenas tardes, Sobre... profesor. Sí, muy buenas tardes. ¿Con El quién? semestre pasado, pues, sí, especificación de requerimientos que se están trabajando. Están los casos de uso, cómo se obtiene la información, toda la planeación que se tiene que hacer para llegar a tener los requerimientos necesarios para la elaboración del programa. Perfecto, muy bien. Entonces, si se han dado cuenta, siempre sigue un patrón, una secuencia, ¿cierto? Una secuencia para poder ofrecerles a usted toda la información que requiere a un ciclo de vida del software. Ay, disculpe un segundo, ¿ya estamos grabando? Para poderles compartir a todos. No, sí, perfecto. Listo. Entonces, es muy necesario empezar a comprender que toda la parte de la ingeniería de sistemas se basa en toda la estructura del análisis de un sistema, ¿sí? Y dentro de ello existen unos ciclos que se deben recorrer en cada uno de ellos. Y cada ciclo tiene una serie de elementos, estándares, estructuras, modelos, en el cual se apropia para poder establecer esos parámetros y poder diseñar a cabalidad todo ese ciclo que corresponde a en este sentido, pues este ciclo de vida del software, ¿cierto? Y cada uno de esos patrones, de esos modelos, pues se enfoca en cada uno de esos puntos estratégicos, como cuál, por ejemplo, la planeación, ¿sí? La planeación es el espacio donde se ubica el requerimiento principal o donde nace lo que es el proyecto, ¿sí? Donde nacen los interesados, las personas que están a cargo y toda esa parte, pues cuando ya se identifica lo que realmente se necesita hacer, ya pasa a generar un tipo de análisis, ¿cierto? ¿Cómo vamos a recolectar la información? Aparte de ese análisis, pues qué técnicas vamos a aplicar, qué información, qué podemos abstraer de todo lo que es la parte externa de ese software y cómo podemos interactuar con la información y que ese software, pues aparte de que obtenga la información, pues arroje unos resultados, ¿cierto? Pero cómo se debe estructurar, qué es la información que realmente debe manejar, ¿sí? Entonces, un analista de sistemas de información, ¿sí? Es aquella persona, pues, que se vuelve muy hábil en poder interpretar cualquier requerimiento y poder comenzar a analizarlo o abstraerlo de todos los clientes que se tienen o las personas interesadas dentro del proyecto que se empiezan a abstraer y de allí, pues, comienza a recolectar la información ya sea por las técnicas que se vuelve muy hábil en utilizar ese tipo de técnicas, ¿sí? Entonces, cada una de ellas, de ese ciclo de vida, pues se puede extender. Por eso ustedes en determinados cursos les hacen énfasis, por ejemplo, pueden ver 2, 3 cursos en cuanto a la planeación en análisis y se vuelve un tema de requerimiento, ¿cierto? Y sin embargo, si analizamos más la parte de requerimientos y todo ese ciclo de vida, hay una parte superior, ¿sí? Hablemoslo así en el sentido como ese tipo de personas que se especializan en determinado campo. Y para especializarse en determinado campo, dice, bueno, ya conozco todo el ciclo de vida del software, pero ¿en qué campo me puedo especializar? Un ejemplo, me puedo especializar en la parte de requerimientos. Entonces ya empieza a haber una serie de temas bastante complejos y adicionales que no se ven en un ciclo de vida actual, pero entonces está por encima porque ya es más estratégico, ya es más gerencial y ya es la persona encargada de poder dirigir proyectos de software, ¿sí? Entonces, en primera medida, ustedes ven toda la parte de la ingeniería de software. Y ya cuando se quieren especializar en algún tema, existen ya temas, digamos, gerenciales que ya están por encima del conocimiento de un proyecto y ya permite planificar muy bien cada una de esas etapas y poderlas planificar y poder asignar de acuerdo a la habilidad y conocimiento de cada persona que está encargada de esa etapa, donde les da una serie de elementos y requerimientos también muy puntuales de lo que se debe resolver.
De cierta manera, lo que quiero llevarlos es que existen de todas esas etapas unos modelos que obviamente se apropian. ¿Cuáles serían esos modelos? Por eso vamos a mirar muy bien, muy práctico esta información que les traigo el día de hoy, porque es muy puntual, ¿sí? Dentro de estos modelos de desarrollo tenemos ¿cuál? El modelo en cascada, está el modelo en V, está el modelo en flor, prototipo, está el modelo en espiral, está el modelo de procesos y el desarrollo incremental, ¿sí? Son unos modelos que se apropian para poder desarrollar todo lo que corresponde al ciclo de vida del software. Sin embargo, en algunas empresas de desarrollo, ¿sí? Unas empresas que ya, digamos, están dedicados al tema del ciclo de vida del software, son empresas que desarrollan software. Entonces, para poder que esas empresas funcionen bien, no es solo conocer un ciclo de vida, ¿cierto? No es solo conocer cómo funciona, cómo se implementa o se desarrolla un software, sino que hay que llegar a la calidad, hay que llegar a los niveles de madurez, hay que llegar a un punto donde todas las actividades, todas las actividades que fluyen dentro de cada ciclo, de ese ciclo de vida de software, pues obtengan unos resultados que son acorde a lo que se espera, ¿sí? Entonces nace también una serie de estrategias como cuál, un modelo de madurez de capacidades de integración o el CMMI. ¿Se han escuchado sobre el CMMI? La verdad no, tutor. ¿No? Bueno, entonces, mire, esta información que les vengo o les brindo el día de hoy, tiene unos puntos, digamos, claves que me gustaría que ustedes ampliaran, ¿sí? No nos va a alcanzar el tiempo, pues, para determinar toda la información, porque esto, como les digo, hablar solo del proceso de capacidad de integración del CMMI, se trabaja por lo general en una especialización que dura un año y hasta maestrías que, digamos, duran 2 años, que se encargan de este punto a nivel estratégico para un ciclo de vida del software, ¿sí? Ya son personas que ya son, digamos, a nivel gerencial, estrategas que permiten desarrollar ese tipo de elementos, ¿sí? Entonces, esto va a ser, digamos, unas palabras claves que me gustaría que ustedes tuvieran y que comenzaran a revisar, ¿sí? Que comenzaran, por ejemplo, a ampliar un poco más, investigar en Internet. ¿En qué consiste? Porque esto les va a ampliar un poco más la perspectiva de lo que tienen en cuanto a lo que es la ingeniería de sistemas, ¿sí? Y todo lo que es el ciclo de vida del software y todo por donde ustedes van a pasar en cada una de esas etapas. En este momento, ¿en qué etapa se encuentran? Pues en la etapa de diseño, ¿sí? ¿Qué deberían ver ustedes en diseño? ¿Me pueden confirmar más o menos qué podrían ustedes ver o qué se imaginan ustedes que se vería en la parte de diseño? ¿Ninguno? Me gustaría interactuar con todos. Por favor, levanten los micrófonos y vamos a hablar un Creería yo que poco. la parte de interfaz gráfica y cosas así. Muy bien, la parte de la interfaz gráfica esa interfaz gráfica es una parte de lo que compone a todo lo que es el diseño, ¿sí? Es un elemento más de todo lo que es el bloque, la etapa, de lo que conforma esa etapa del diseño. ¿Listo? Bueno, y en cuanto a lo que es la CMMI, pues mire que es un modelo que permite establecer mejores prácticas, unas mejores prácticas en la industria tecnológica, que rigen para el desarrollo y mantenimiento del software, como también para la obtención y operación de productos y servicios. Es una herramienta que se utiliza para la mejora de procesos, mejora la calidad y para fomentar la eficiencia, reduciendo asimismo los riesgos del proceso de desarrollo. Este método no solo se aplica en el desarrollo del software, también es utilizado en los procesos de hardware y de desarrollo de sistemas en cualquier industria. Entonces, es muy probable que ustedes, futuros colegas, cuando estén ya o tengan la oportunidad o los que ya estén trabajando en una empresa de desarrollo se van a dar cuenta que existen unos tipos de madurez en cada una de esas empresas que le va a permitir hacer las cosas mejor. Y es más, para aquellos que han tenido su experiencia en otras empresas que no tenga que ver con tecnología, se han dado cuenta que ellos siempre buscan mejorar o tener mejor calidad en sus procesos. Y para ello comienzan a abordar determinados modelos que le permiten llegar a la eficiencia y a la eficacia de todas esas actividades
que actualmente operan dentro de ella, ¿sí? No sé si ustedes conocen alguno, si conocen esos modelos de calidad, para que puedas nombrar alguno. ¿Ninguno? ¿Conoce algún modelo de calidad en alguna empresa? No, profe, la verdad no. Bueno, entonces, cuando tengan la oportunidad, porque se les va a presentar la oportunidad y estén trabajando en una empresa, dependiendo del tamaño, por lo general las empresas grandes, que son las que de pronto demandan más un modelo de madurez. ¿Por qué razón? Porque el flujo de información es muy grande, ¿sí? Entonces, en cada área, en cada sistema en el cual ustedes analicen el flujo de información es bastante extenso y a veces dicen, no, es que esa área se demora mucho en entregar los informes, los reportes o no gestionan todo lo que es la información de los clientes. Es por esa cantidad de flujo de información. Para poderlo regular, entonces existen ese tipo de estandarizaciones en las empresas donde ustedes se han dado cuenta que algunos llenan más una cantidad de papeles y formatos del formato, pues porque así hay unos modelos que le exigen para poder tener un óptimo funcionamiento, ¿sí? Entonces, a igual forma, para el ciclo de vida del software y para todos esos modelos que se pueden aplicar, pues existen también ese tipo de regulaciones que más adelante pues les voy a comentar cuáles son esas ISO que hace parte que todo ese proceso sea funcional. Y dentro de todo ese ciclo de vida del software, pues algunos de ustedes, por ejemplo, los que me han participado, me han dicho, bueno, en actividades anteriores, en universidades anteriores donde ha estado, en programas anteriores donde ha visto una serie de información como cuál, unas metodologías. Hemos utilizado metodologías de desarrollo de software. ¿Cuál fue la que me nombraron ahora? Pues la metodología que obviamente más se utiliza, que es la metodología orientada a objetos, ¿cierto? ¿Y en qué consiste esa metodología orientada a objetos? Pues vamos a mirar de forma puntual en qué consiste. Dice, la metodología estándar más utilizada por el análisis, la implementación y documentación. Por eso es que la metodología orientada a objetos, pues en qué más hace referencia es por la documentación de esos sistemas orientados a objetos, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos basamos más? En ese tipo de como de la documentación. En poder tener, digamos, regulada la información de todo lo que se va a hacer dentro del proceso de software. Pero también existe un tipo de desarrollo, como cuál, esas metodologías que se aplican actualmente como las metodologías ágiles, ¿cierto? Esas metodologías ágiles, ¿sí han escuchado esa parte de las metodologías ágiles? Es la que hace Scrum. Y ¿cuál otra conoce aparte de la metodología, de esa Scrum? No, yo sí metí esa de metodologías que he escuchado, porque son unas certificaciones que, digamos, que se exigen para ciertos profesionales. Genial. Y sin embargo, se han dado cuenta que hablar solo de las metodologías ágiles o metodologías orientadas a objetos o cualquiera de las que les voy a mostrar, de las que están allí, pues son temas bastante extensos y algunas tienen un tipo de certificación y esas certificaciones pues también hay que dedicarle tiempo para lograr obtener, digamos, una certificación de ellas. Y que de igual forma, a veces en algunas empresas se requieren tener ese tipo de certificación para hacer funcional todo el proceso del software, ¿cierto? ¿Cuáles tenemos allí? Pues, pues en cuanto a las metodologías ágiles, pues siempre se ha pensado para pequeñas empresas y obviamente pues ¿por qué se creó para proyectos de pequeñas empresas? Pues porque obviamente las tradicionales se utilizan un tipo de tiempo más extenso, ¿sí? Entonces se utilizan más actividades, más procesos y el desarrollo pues se volvía muy extenso. Desarrollar un software anteriormente duraba 1 año, 2 años. Y obviamente un cliente no va a esperar 2 años para tener un resultado, pues obviamente hoy en día con tanta información y el movimiento tan acelerado que tenemos actualmente, de un movimiento muy acelerado, entonces requieren obviamente software rápidos, software que obviamente lo tengan en la empresa en su funcionamiento, colocar a funcionar de la forma más rápida. Entonces por eso se creó lo que fue las metodologías ágiles, que pues nacen
de acuerdo a esas tradicionales, pero en funcionamiento de que puede adoptar en diferentes estructuras otro tipo de metodologías, pero que pueden funcionar mucho más rápido para entregar un producto, obviamente, con el menor tiempo posible. En cuanto a las metodologías estructuradas, las que obviamente hace unos años, unos 20 años atrás, se trabajaban y pues obviamente tenía un nivel de abstracción muy alto, pero a su vez, cuando se empezaba a desarrollar, se llegaba hasta el nivel de abstracción más bajo. Entonces se utilizaba, digamos, la información muy superficial y al último se iba estructurando todo hasta llegar a un punto final, que era el desarrollo del proyecto como tal. En cuanto a las metodologías mixtas de las administraciones, pues esta más se enfoca como a las entidades del Estado, entidades públicas, que engloba otro tipo de metodologías. ¿A qué a qué me refiero? Pues que de cierto punto pueden tener las mixtas, es que pueden utilizar más de una. Puede utilizar, por ejemplo, la orientada a objetos, puede utilizar otro tipo de metodología ágil, o puede combinarlas, ¿sí? De cierta manera, al combinarlas, pues puede emplear por la cantidad de información que manejan las entidades del Estado o las entidades públicas, pues puede combinar varias metodologías para llegar a un óptimo rendimiento de ellas. Y en cuanto a las metodologías para el sistema en tiempo real, pues porque actualmente hay sistemas, ¿sí? Y que a veces algunas se manejan, porque pues obviamente se utilizan en determinados procesos o que se combinan dos metodologías para que funcionen en tiempo real, ¿sí? Como cuál, en cuanto a la medicina, por ejemplo, para aterrizar unos aviones, ¿sí? Que necesitan un tipo de simulación y a su vez, pues, ese tipo de funcionamiento, ¿sí? Disculpe un segundo. Listo. Vamos a continuar acá. Bueno, eso es en cuanto a esa parte de las metodologías que me gustaría, pues, comentarles sobre el día de hoy. Está lo que es la Scrum. Algunos me estaban comentando, hay un tipo de certificación de Scrum y que en algunas entidades, empresas de desarrollo, aún se requiere ese tipo de certificación. Está lo que es la programación extrema y lo que también es el Kanban. En Kanban es un tipo de ejercicio en el cual ustedes combinan un tablero y utilizan una serie de actividades diarias, ¿sí? Y pueden dentro de ellas combinar una serie de reuniones en determinado tiempo, por ejemplo en 5 minutos, para poder abordar, decir a dónde van, en qué van y en qué punto y qué actividades pues pueden comenzar a trabajar, ¿sí? Dentro de ese ciclo de vida del software. Entonces son muy útiles, pues me gustaría que en esa parte comiencen a mirar todos esos aspectos, por ejemplo, qué es Scrum, cómo se trabaja la metodología de la programación extrema, por ejemplo, el Kanban, cómo pueden ustedes aplicar esa parte del Kanban. Todo esto que les vengo comentando los llevan a ustedes, obviamente, hacia un proyecto final. El proyecto que deben presentar, pues obviamente ustedes al final de todo lo que es la carrera. Y de cierta manera, toda esa parte de metodologías también hacen los procesos, ¿cierto? Esos procesos como de lo que es el racional, en esa parte de ese proceso que habitualmente también tiene una forma de trabajar esa metodología, ¿sí? Entonces existen también unas fases dentro de esos procesos, como el método RUP, ¿sí? Que de cierta manera en este punto no sé si ustedes han escuchado el Rational Rose, ¿sí? Ese es un software que tiene una serie de elementos y componentes como por ejemplo, el día, ¿sí? Pero entonces el Rational Rose ya es digamos, un software con una serie de características muy útiles para poder utilizar todo lo que es el modelado UML, ¿sí? Que lo pueden descargar de internet, también lo pueden descargar de internet, sin embargo, este Rational Rose obviamente es de licencia y ustedes pues tienen que buscar la forma, pues obviamente, pues poder trabajarlo. Todo este tipo de herramientas son útiles para que comiencen a mirarlas. Porque las van a utilizar en determinadas actividades. Entonces deben comenzar a evolucionar en determinados ejercicios y comenzar a utilizar la estructura en el cual se conservan cada uno de esos modelados.
Dentro de las fases del método RUT, ¿cuál se tienen? Está la de inicio. Cuando se habla que comienza ese tipo de fases, porque ya están hablando sobre los alcances del proyecto, los objetivos y todo, pues obviamente pues, para comenzar a trabajar en lo que sí consiste en la parte del proyecto. En la elaboración, pues ya en la parte de la fase de la elaboración, que es más, digamos, global, pues se enfoca todo lo que es la arquitectura del sistema, ya sea tanto física como de hardware, mirar cómo es que funciona, qué elementos se requieren, porque a veces decimos, no, es que solo vamos a desarrollar software, pero es que el software está hecho en determinadas plataformas, pero cuando son algunas entidades, pues les van a exigir en los proyectos, bueno, necesitamos implementar también la tecnología en el cual va a soportar, porque no va a ser un software que va a estar alojado en la web, sino que se va a trabajar a nivel local y entonces también tiene que manejar no solo la arquitectura del software, sino también un tipo de arquitectura de hardware, de qué herramientas físicas van a emplear para poder implementar ese software que se está elaborando. Igual para la construcción. En la parte, cuando ya llega la fase de la construcción, pues ya es cuando culminan todo el proceso, se hace todo lo que es el ejercicio de la construcción del software y maneja todas esas fases de las etapas que ustedes anteriormente conocen como la construcción del software. Y por último, en la transición, pues se debe depurar, ¿sí? Antes de enviar a producción, pues se debe depurar todos aquellos detalles, errores que se encuentren dentro de la programación. ¿Y cómo se puede trabajar todas esas fases del método RUT? Pues por medio del proceso unificado que ustedes encuentran como el RUP y de cierta manera qué aplicación pueden utilizar para poder trabajar todo lo que es el modelo UML, pues para eso está el Rational RUP. Si no lo conocen, pues de nuevo, como les digo, vayan mirando sobre esta parte de la herramienta que es muy importante comenzar a trabajar. Y todos esos aspectos que les venía comentando, existe algo muy puntual en el cual pues aborda lo que son las ISO. Entonces no nacieron los modelos, nacieron así porque, digamos, se le ocurrió a alguien, sino que sí es una serie de etapas y procesos, procedimientos que surgió la necesidad y por medio de un tipo de estandarización o normalización, pues se pueden aplicar. Si no conocen las normas, de cuáles son las normas que a nosotros, sí se ha dado cuenta que las normas ISO, pues para lo que refiere en la parte de la construcción, o sea que la construcción no pueden construir un edificio si no tiene un tipo de estandarización o unas normas que lo rigen porque deben saber cuánto es, digamos, la cantidad de material que se deben gastar, cómo va a ser su estructura, y entonces ellos tienen que aplicar obviamente un tipo de estandarización. Nosotros en la parte de software también tenemos unos modelos o unos estándares o unas normas que nos rigen para poder trabajar. ¿Cuáles normas son digamos, las que más se han utilizado? Pues está la ISO 12207 que habla sobre los modelos del ciclo de vida del software. Estos modelos del ciclo de vida del software es lo que compete, ¿cierto? Lo que nos compete a todos, porque allí estamos hablando desde la recolección de información hasta la parte de la entrega del producto final hacia el cliente. Y entonces, esta parte del modelo de ciclo de vida del software, mire, ya tenemos la ISO 12207 y como les comento, las normas y todos los ISO le dicen en qué se componen, le dicen qué hacer, pero no le dicen cómo hacerlo. ¿Por qué no le dicen cómo hacerlo? Porque cada software es diferente, cada empresa es totalmente diferente, todos los procesos cambian, pero ya se pueden adaptar de acuerdo a esa necesidad, siguiendo el modelo que obviamente ustedes disponen como un modelo de normalización. Entonces está en la 12207 para que comiencen a ampliar un poco más el tema sobre los modelos del ciclo de vida, ¿sí? Esa parte de los modelos del ciclo de vida, pues viene para todo lo que es la parte de los desarrolladores, porque nos compete saber cómo es que vamos a desarrollar, cómo es que debemos nosotros comprender la parte de desarrollo del software. No es desarrollar por desarrollar, sino comenzar a mirar qué aspectos es lo que nos rigen para poder regular todas nuestras actividades y hacerlas de la mejor forma. Está la norma ISO 9126 o la norma ISO 9126 del 91. Esta es para evaluar los productos de software. Mire entonces lo que le comentaba. Tenemos todo un ciclo de vida del software, pero también hay unos aspectos que si comienzan ustedes a detallar, a mirar, por ejemplo, se pueden especializar en cuál, cómo mostrar la mejor calidad de ese producto final.
¿Y cuál nos rige? Pues la 9126, que habla sobre cómo debemos evaluar los productos de software. Cómo podemos mirar la calidad, sus métricas y cómo podemos ser útiles en cada uno de esos requerimientos que se obtuvieron, cómo se pueden evaluar si cumplieron a cabalidad con cada una de esa información que nos dio nuestros clientes, o que la información que se recolectó se llegue a un aspecto final. Entonces habla sobre la calidad de los procesos, la calidad del producto del software, sobre la calidad de su uso, sobre el marco conceptual, la calidad del producto, y a su vez contribuye a mejorar ese tipo de calidad de uso que corresponde al funcionamiento del software. También se tiene la norma ISO 27001, ¿sí? Esa 27001 ya habla algo fundamental. Si ya se tiene el software, entonces la 27001 habla sobre los sistemas de gestión de seguridad de la información. Entonces, no solo tener el software, sino mirar que el software en su funcionamiento tenga un tipo de gestión de seguridad de información, ¿sí? ¿Y este estándar a qué se refiere? Pues porque tiene las mejores prácticas, unas mejores prácticas para el sistema de gestión de seguridad de la información. Que la información que esté allí sea realmente lo que le compone, o lo que realmente la empresa necesita, y que no esté por allá, tiene, digamos, vacíos, o tiene por allá puertas abiertas donde algún tipo de experto, desarrollador, que son obviamente comúnmente los hackers, son personas expertas, pero en desarrollo de software, y de cierta manera pues conocen las entradas a ese software y lo puedan alterar. Entonces es cómo pueden ustedes bloquear, por medio de qué aspectos de seguridad le pueden generar a ese sistema. ¿Sí? Entonces, todos estos son unos temas que son bastante amplios y tienen mucho de qué hablar, ¿cierto? Tienen bastantes, digamos, bastante información para comenzar a puntualizar. Por ejemplo, una sola materia que ustedes podrían llegar a ver, ¿cuál sería? O un curso, un norma ISO 27001 sobre todo lo que son la gestión de la seguridad de la información. O ampliar un poco más un aspecto, pueden ver hasta dos cursos sobre el modelo de ciclos de vida del software, ¿cierto? Y entonces hablan todo lo de la ISO de la 12207. Entonces, mire, todo eso es lo que componen de la Organización Internacional de Normalización. Es por eso de allí y desde ese punto donde nace cada uno de los aspectos, como el RUP, y me vuelvo un momentico sobre las metodologías de desarrollo de software, y habla todo sobre el ciclo de vida. Y toda esta parte del ciclo de vida es lo que compone lo que es la ingeniería de sistemas, ¿cierto? Que todo lo que ustedes estarían viendo, comprendiendo, aparte de esos aspectos de forma paralela, no solo el software, sino también el hardware. Por eso en la parte de sistemas también les van a enseñar algo sobre el hardware, conocer mucho de esa parte de redes, cómo obviamente interactuar los sistemas de información con otros equipos. Bueno, y dentro de la consulta, que ahora sí llegamos un poco más al tema, ya vamos aterrizando de forma muy global a una forma muy, digamos, perdón, aquí, sí, de una forma muy global a una forma muy particular. Hasta ahí me gustaría escucharlos. ¿Qué les ha parecido esta información que el día de hoy, pues, se les ha brindado? Pues muy interesante porque no, pues hay muchas cosas, muchos temas que uno no percibe, que tiene todo, pues todo este rollo del diseño y implementación de un software, ¿no? Uno cree que eso ya es crear y poner y listo. Y siempre tiene su forma de ser, ¿no? Tiene toda la razón. Entonces existe mucho tema de qué hablar. Por eso, sin embargo, ustedes terminan toda la carrera y hay muchas cositas que obviamente no se pueden, o no se alcanza por el tiempo, pero hay muchos aspectos que van evolucionando, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿Por qué evolucionando? Porque hace unos años pues se hablaba de un tipo de metodologías, y hoy en día se habla de otras, ¿sí? De otras que están acorde a la época y a las circunstancias, ¿sí? Porque hoy en día, si se han dado cuenta, no sé si es solo a mí o los compañeros, pero el tiempo pasa volando,
y no se alcanzan a hacer las mismas actividades que anteriormente con los mismos pasos y procesos, porque todo va cambiando y evolucionando y nos toca irnos ajustando. Por eso las metodologías le dicen qué hacer, pero no les dicen cómo hacerlo. Entonces, cada empresa debe ajustar, cada, digamos, desarrollador o persona experta que va a hacer un software, debe ajustar toda esta información a la mejor forma de que pueda interactuar y que pueda evolucionar lo mayor rapidez posible y pueda entregar un producto final. Entonces, existe mucho de qué hablar. Y ya pues entrando a una parte más particular, a lo que pues en la información que estaban ustedes investigando, hablaba algo sobre el desarrollo de un conjunto de aplicaciones. Ya, una de las partes era este punto donde es simplemente una metodología que permite entrevistar a un usuario uno a uno, ¿sí? Que le permite obviamente tener una entrevista con una persona y poder obtener la mayor información posible, ¿sí? Donde le permita identificar ese tipo de requerimientos puntuales. Entonces, dentro del ejercicio que ustedes tenían que hacer, una parte es en ese punto era comenzar a identificar esa parte de metodología, ese conjunto de aplicaciones, de cómo pueden recolectar la información. Entonces existe una metodología como la metodología YAT, ¿sí? Que le permite a usted abordar todo ese tema. ¿Quiénes pueden, pues obviamente, involucrarse dentro de ellos? Pues está lo que es el usuario, el facilitador, el redactor, un observador, un patrocinador y cualquier, pues obviamente, persona que le permita, pues, obtener información puntual del sistema que se va a desarrollar. ¿Sí? ¿Cuándo se puede aplicar esa metodología? Pues para obtener nuevos sistemas, mejoras de sistemas existentes, comisiones de sistemas, adquisición de un sistema de información. Todo ello, pues, son funcionales, son técnicas que se pueden aplicar, pero entonces, como les comentaba, todo ese tipo de información que ustedes han visto les dicen qué hacer, pero no les dicen cómo hacerlo. Cómo hacerlo es la habilidad que ustedes deben adquirir para poder hacer apropiar esa metodología y hacerla de una mejor forma. Bueno, dentro de los aspectos ya más generales está lo que habíamos hablado sobre el modelado, ¿cierto? Y entonces de forma muy particular decimos, bueno, pero ¿cuáles son esos diagramas que los docentes nos solicitan? Entonces, los diagramas cuando estamos abordando lo que es lo que era la que era la parte de la interacción con con las clases, los objetos, ¿cierto? Que habíamos hablado anteriormente en la conferencia anterior, pues existe un tipo de modelado que se llama sobre el UML, ¿sí? El UML, como de nuevo les digo, es un modelo que le permite visualizar, especificar, construir y documentar partes de un sistema de software desde distintos puntos de vista. ¿A qué me refiero con esa parte de distintos puntos de vista? Porque vamos a ver ejemplos y se van a dar cuenta, bueno, pero, y tome ejemplos de los que me han enviado, de los que ustedes me han enviado y van a decir, bueno, aquí mi compañero hizo este modelo de caso de uso y lo comparé con el mío y yo tengo más digamos, procesos y él no consideró esto, pero veo que la lógica de la persona que analizó ese punto está totalmente, digamos, direccionada y que es funcional, ¿cierto? Y entonces la parte del UML, existen diferentes tipos de diagrama de acuerdo a lo que se vaya a aplicar. Se tiene como los diagramas de estructura en la parte, digamos, física, como los diagramas de clases, diagramas de estructuras compuestas, los diagramas de componentes, diagramas de despliegue de objetos y diagramas de paquetes, ¿cierto? Miren la cantidad de diagramas que se deben hacer solo por la parte de la estructura. Por eso cuando ustedes estaban diagramando, le decían, bueno, ¿hasta dónde van? Entonces, de cierta manera yo les digo, no se limiten. No se limiten porque existen una cantidad de diagramas y no es, digamos, el que menor haga el diagrama, sino el que más extienda y lo realice de forma más estructurada y desglosada posible para poder comprender cada uno de esos procesos y actividades que maneja ese sistema. Entre más desglosado esté, mejor porque es más fácil de comprender, ¿cierto? Y en cuanto a los diagramas de comportamiento, se tiene el diagrama de casos de uso, el diagrama de actividades, los diagramas de interacción, los diagramas de secuencia,
diagramas de comunicación o colaboración, los diagramas de visión global de la interacción, están los diagramas de tiempo, están los diagramas de máquinas y de procesos. Imagínense, con solo los diagramas de comportamiento del sistema estamos hablando de realizar 8 diagramas. Y cada una de ellas tiene su estructura, tiene sus elementos que lo componen y que se deben conservar, obviamente, para que sea un diagrama, un ejemplo, un diagrama de interacción, ¿cierto? Tiene una serie de estructuras. O ustedes ya conocen que existen dentro de los diagramas de caso de uso, aunque sea 3 elementos principales, ¿cierto? Que está el actor, el caso y, obviamente, la relación que tienen entre ellos. Bueno, en esa parte me iré la cantidad de diagramas. Sin embargo, no hemos abordado sino 2 diagramas, que es el diagrama de clases y el diagrama de casos de uso. Bueno, para los que han ingresado a último momento, quiero reiterarles que revisen dentro del chat si ya firmaron la asistencia. Para ser más específico en la parte de los diagramas que son las vistas, de esos diagramas, esas vistas de los diagramas de UML, se pueden utilizar por medio de temas, ¿cierto? O construcciones o esos temas que ustedes ven. Por ejemplo, para la vista de diseño, si van a generar diagramas para la vista del diseño, están los diagramas de estructuras compuestas, diagramas de colaboración y está el diagrama de componentes. El diagrama de despliegue, pues obviamente está para las vistas de despliegue. Lo que es el diagrama de paquete está para la vista de gestión del modelo. Perfiles para el diagrama de paquetes. La vista estática está el diagrama de clases. La vista de casos de uso están los diagramas de casos de uso. La vista de interacciones existen los diagramas de secuencia y el diagrama de comunicación. El diagrama de vista está el diagrama de actividad. Vista de la máquina de estados está el diagrama de máquinas de estado. Bueno, entonces, ya entrándonos más en el tema, hablamos sobre lo que son los casos de uso. ¿Quién de ustedes quiere opinar de lo que han comprendido hasta el momento o de acuerdo a ese diagrama que usted ha elaborado, que me pueda explicar qué es un caso de uso? ¿Ninguno? Bueno, pues el caso lo que pretende es asociar o todos los usuarios, no todos los que intervienen en el proceso, puedan interactuar de manera que se puedan identificar todas las necesidades para lograr un objetivo. Sí, sería una forma de escribir el caso de uso. Correcto. ¿Quién otro quiere aportar? Es una interacción entre el usuario y el sistema. Sí, es una interacción. Si miramos así de cierta manera, sin, digamos, obtener un concepto de lo que ustedes ven en libros y de lo que, digamos, han construido hasta el momento, podemos decir que de acuerdo a una información que se recolecta, una información no estructurada, nos permite por medio de un diagrama comprender el flujo de la información de los actores o de las personas que hacen parte o que interactúan con el sistema, cómo sería el flujo de esa información, cuál sería, cómo se interactúa con el sistema, cómo pueden obtener información y de allí pues interactuar con ellos, ¿cierto? Sin mirar, digamos, ningún aspecto, ningún concepto general. ¿Quién otro quiere aportar un concepto? ¿Ninguno? ¿Ya se les acabaron las ideas? No me diga más. Bueno, muchachos, entonces resulta que un caso de uso sí es una interacción entre qué, si miramos los componentes entre un sujeto y lo que es funcional dentro del sistema. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué me refiero? Pues que todos tienen un flujo de información, toda la información que obviamente debe procesar el sistema. Pero ¿cómo la debe procesar? Pues obviamente el sistema no funciona de cierta manera por sí solo, debe interactuar con unos actores, ¿sí? Con unas entidades externas que permitan, obviamente, ingresar información al sistema y que ese sistema, pues obviamente, arroje una serie de procesos y actividades, ¿sí?
Bueno, eso es en cuanto a lo que son los casos de uso. Pero entonces, si hablamos de caso de uso, ¿qué elementos o herramientas lo componen, cierto? ¿Cuáles serían sus componentes? Los componentes, hablamos sobre el actor, que tiene un diagrama, cierto, un dibujo. Igual para el caso de uso, es que se conoce como un rectángulo, un círculo, un óvalo. Tenemos lo que es el límite del sistema y también las líneas que lo componen. Cuándo es una asociación de comunicación, cuándo podemos extender, ¿sí? Hacer un extend, cuándo podemos hacer un include o una generalización. Eso es lo que toca comprender para poder abordar todo el tema de caso de uso. Entonces, una extensión, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a la información de lo que funciona de ese caso, pues puede extender a otro caso que es muy general con la información. Igual para el include, cuando podemos incluir un proceso adicional al otro, a lo que está funcionando, ¿cierto? O podemos generalizarlo. Esto es lo que se debe comprender muy bien cuando se utiliza la extensión, la inclusión o la generalización. Pero entonces hablamos en cada uno de ellos, por ejemplo, el actor. El actor se conoce como el estigma o monigote, ¿cierto? Suena hasta chévere de nombre, el monigote. Y que tiene una representación gráfica, ¿cierto? Que representa obviamente la entidad externa del sistema y que si estamos interactuando con otra persona, un actor, como un actor humano, pues tiene la representación del dibujo. Y en cuanto al sistema, pues si interactúa directamente con el sistema, pues tiene también su símbolo, igual cuando es un temporizador o un dispositivo. Eso es lo que ustedes deben comenzar a comprender. Cada una de la estructura, por ejemplo, para armar lo que es el caso de uso. Ya conocemos entonces que el actor es una entidad externa y que cada uno de ellos, pues, del sistema, ya sea actor humano, sistema temporizador o dispositivo, pues tiene su dibujo como tal. Igual para el caso, ¿cierto? ¿Cómo se puede identificar un caso? El caso es un comportamiento que elabora obviamente el sistema, ¿cierto? Que interactúa entre el sujeto y el sistema. Y entonces, ¿cómo pueden ser esos comportamientos? Como cuáles podrían armar, por ejemplo, ejemplos como cuál, recibir un pedido, reservar, pagar, preparar, colaborar, autenticar, realizar consulta, analizar riesgos, capturar, obtener movimientos, registro de bienes, movimiento de bienes, consultar ciudad, exportar resultados, calcular precios, administrar proyectos, buscar datos del producto, ¿cierto? Y entonces, ¿a qué se refiere con esta parte? Que son comportamientos, ¿cierto? Son como actividades o acciones que el sistema podría obtener dentro de su funcionamiento. Miremoslo entonces de forma más práctica con la parte de los enlaces. Cuando es un extend, cuando hace una extensión, cuando es un include, ¿cierto? Una inclusión, una generalización o una asociación. Por ejemplo, la extensión, simplemente pues cuando el caso de uso de donde sale es un caso específico al cual puede impedir que el otro caso de uso apunta o puede ocurrir de forma normal. O sea, hace que cuando hace una extensión es que no puede ocurrir de forma normal, ¿cierto? Que obviamente depende del otro. Pero la inclusión se basa o está básicamente pues porque ese caso de uso apunta o requiere el caso de uso de donde inicia. Porque son dos acciones distintas. Por ejemplo, dos acciones distintas, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un registro en el sistema, ¿cierto? Entonces, para poder ingresar, que yo tengo el login para poder ingresar. Perfecto, ustedes tienen todo el inicio de sesión de un sistema en el cual se van a registrar. Pero resulta que ustedes no pueden ingresar o no pueden hacer su inicio de sesión porque obviamente necesitan hacer un registro. Entonces, obviamente son dos acciones distintas porque el registro es uno y el inicio de sesión es otro, pero uno no puede obviamente funcionar si no se ha registrado primero, ¿correcto? Eso es una parte de lo que habla sobre la inclusión. Ejemplos los que ustedes puedan considerar, ejemplos, por ejemplo, de una ferretería, ¿qué puede hacer o qué puede interactuar una ferretería, ¿cierto? ¿Qué acciones o procesos podemos tener? Si tenemos un responsable como actor, ¿qué actividades pueden hacer dentro del caso de uso? Puede agregar el cliente, puede realizar venta, puede buscar un producto, puede imprimir factura
Y mire que esta información que se está mostrando en el caso de uso es general, es generalizada, ¿cierto? En primera instancia, es mostrar las actividades generales que interactúan los actores con el sistema. No está especificando cómo agregar el cliente. No está mirando, por ejemplo, lo que es el gerente, cómo puede gestionar las ventas. Simplemente le dice gestiona las ventas, pero ya es una forma más general. Por eso este caso de uso son generales en el sentido de que solo muestra cómo interactúa el actor con el sistema, pero no le dice cómo hacerlo, ¿cierto? De forma más específica. Bueno, entonces existe otro, por ejemplo, casos de uso como cuál, el vendedor y el cliente. El vendedor, ¿qué puede hacer? Puede registrar la venta, puede registrar el pedido, registrar devolución. ¿Y el cliente qué puede hacer? Pues el cliente puede hacer un pedido, puede ver catálogo, puede haber una devolución por inconformidad, ¿cierto? Entonces, esas son acciones muy generales. Venga, la amplío un poquito más por acá. Son acciones muy generales, ¿cierto? Son acciones muy generales que se interactúan los actores con el sistema. Esos son los casos de uso de forma general. Ya en caso de que se quiera hacer un poco más específico, pues obviamente se detalla entre caso de uso qué actividad incluye dentro de ellos. Se puede incluir, se puede extender, ¿sí? Por ejemplo, el estudiante, para visualizar las notas del estudiante, debe extender ¿qué? Filtrar por asignatura, ¿sí? O sea, él no puede visualizar las notas si no extiende a filtrar por asignatura. Y por ejemplo, si necesita un reporte de notas, pues debe incluir que primero para generar un reporte de notas del estudiante, ¿qué debe hacer para generar notas? Pues primero seleccionar el estudiante a cuál se le va a reportar esas notas. Entonces, miren el tipo de interacción que tiene este ejercicio cuando es un ESTEN y cuando es un INCLUS. No se preocupen, digamos, en este momento que la idea es que cuando finalicemos, más adelante publicarle la grabación y compartirles este material. Este material, como les digo, es muy puntual en el sentido de que puedan entender mejor la actividad que deben desarrollar dentro de la unidad. Bueno, para poder desarrollar ese tipo de diagramas, como les comentaba, existen herramientas muy especializadas que ustedes pueden descargar y pueden hacer uso de ellas, ¿sí? Comenzar ya a interactuar con ese tipo de herramientas, como cuál. Está la herramienta como el Y-Star UML, que le permite a usted, la pueden encontrar por internet, la pueden encontrar, aparte de Y-Star UML, también quería compartirles esta que se llama Star UML. No sé si la conocían anteriormente. Y si observan, pues aquí tiene todo lo de la parte de interacción. Mire, está para hacer las dependencias, los paquetes, está para las clases, está para trabajar todo lo que es la interfaz, el caso de uso. La puede construir, puede interactuar, usted puede dibujar todo lo que es el ejercicio del diagrama de clases. Está también todo lo que es, digamos, para interactuar no solo con las clases, sino también con otro tipo están los paquetes, las instancias, las anotaciones. Bueno. Eso ya es de cacharreo para que ustedes comiencen a trabajar un poco más en el detalle del ejercicio. Pueden, digamos, trabajar también, ¿cuál era el que estaban trabajando anteriormente? Creo que era Dia, ¿cierto? Dia también es una aplicación, pues obviamente en línea, que ustedes pueden utilizar para poder hacer todo este tipo de diagramas. También está lo que es el Y-Star UML, como les comentaba, está lo que era para generar el actor, la asociación, la generalización, la dependencia, el include, el extend y todo lo que es los diagramas que requieran, pues obviamente abordar para lo que era el ejercicio de la unidad. Entonces, no es que no lo puedan hacer, pero la idea es que utilicen este tipo de herramientas, este tipo de software que son especializados para este tema, estos temas de diagramación, ¿sí? Entonces, para que, digamos, vayan evitando hacerlo, por ejemplo, en Word, que Word no tiene una herramienta muy especializada para poder hacer este tipo de ejercicio. Bueno, aquí ¿cuál era esta? Esta era, creo que Dia. Esta es la interfaz de Dia, que también pueden trabajar de Draw. Hay una que se llama Dia y otro Draw, sí.
También está lo que es el Microsoft Visio, y el Visio también es una herramienta bastante útil para generar este tipo de diagramación. Bueno, ahora pasamos un poco a lo que es el tema de las clases, ¿sí? ¿Por qué? Pues quería hacer énfasis un poco sobre este tema, porque es que algunos diagramas que me han venido presentando, algunos les he hecho unos comentarios en el sentido, pues, para ir depurando todo ese tipo de conocimiento que ustedes tienen, para irlos aterrizando y en el sentido, pues, ir mejorando la calidad de la presentación de esos diagramas, ¿sí? Entonces, cuando van a formar un diagrama de clases, ¿qué es lo que deben tener en cuenta? Pues el nombre de la clase, los atributos, las funciones, las relaciones que deben tener cada una de ellas, las relaciones y el diferente tipo de cardinalidad. ¿A qué se refiere este tipo de cardinalidad? Pues obviamente es el componente que le dice si ese objeto se está o puede relacionarse con el otro una o varias veces, ¿cierto? Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor. No, tutor. Listo. Estoy atento. Cualquier duda que tengan, por favor, me la van comunicando y vamos mirando cómo le vamos dando solución. También dentro del chat pueden colocarla, que nuestro compañero pues está ahí también atento, pues para poder ofrecerles de forma más puntual la solución. Dentro del diagrama de clase, entonces, por eso quería mostrarle, también les traigo ejemplos para poder, digamos, aterrizar un poco la idea de cómo se debe construir un diagrama, tanto de caso de uso como los diagramas de clases. Para que vayan depurando un poco esos diseños, como les comentaba, es importante que comiencen a comprender su estructura cuando, digamos, utilizan los símbolos, los diagramas, por ejemplo, de agregación, de composición, de herencia, dependencia, asociación, cuando se hace visible, por ejemplo, el método o el atributo, si es público, si va a ser privado, si es protegido, derivado, paquete, cuando, digamos, dentro de la multiplicidad, en la relación del análisis, cuando va a ser de 1 en 1, va a ser de 0 a 1, de 0 a muchos, de 1 a muchos o de muchos a muchos, ¿cierto? Cuando existe ese tipo de relación, entonces hay que conservar esos elementos, esos símbolos que componen cada uno de esos diagramas. Ya conocen ustedes entonces el diagrama de casos de uso con el ejemplo anterior. También dentro de ello empezar a identificar cuándo es un diagrama de clases, cómo está compuesto el diagrama de clase, ¿sí? Y para mirar los conceptos, pues base, habíamos hablado pues que las clases, ¿cierto? La clase, ¿qué es una clase? Pues la clase es el objeto en el cual pues se compone de forma más general, ¿cierto? La clase. En este ejemplo sería el animal. Sería el animal y los objetos que podemos obtener de esa clase, de la clase general, que es animal, ¿qué objetos podemos tener? En este caso sería ¿cuál? El perro y el gato. Pero podemos obtener más clases de animal. Claro, podemos tener ¿cuál? Por ejemplo, el caballo. Podemos tener ¿cuál? Un ratón. ¿Cuál podemos tener? Cualquier tipo que esté dentro de la clase animal hace parte de la generalización para poder crear su objeto, ¿cierto? Y dentro de ese objeto tenemos una serie de atributos. Y esos atributos pues se componen a nivel general. No es decir el atributo, por ejemplo, Pancho 4 años, sino decir, por ejemplo, el nombre, ¿cierto? El nombre, la edad. Digamos, en caso del perro, pueden especificar el tipo de animal, ¿cierto? Igual para el gato, el nombre, los años, el tipo de animal en cuanto que se compone el gato, ¿cierto? La raza, digamos la raza, ¿cierto? ¿Cuál otro atributo podríamos identificar para el perro o el gato? Color. También podríamos identificarlo con el color,
correcto. ¿Cuál otro? El tamaño, ¿cierto? El peso. El peso. ¿Sí? La raza. La raza sería también otro atributo. Y aparte de los métodos que ustedes ven aquí, aparte de comer y caminar, ¿qué otros métodos podrían identificar? Jugar, Por ejemplo, las vacunas. Jugar. Dormir. Bien. ¿Cuál otro? Correr. Correr. Perfecto. Entonces, mire, ¿qué es lo que ustedes deben comenzar a mirar? Ya con esta información, ¿sí? Con esta parte de la información, cómo se debe componer un objeto, qué información debe tener, qué atributos puede tener ese objeto, qué métodos. Entonces ya les queda más fácil comenzar digamos, a construir, ¿sí? A construir. Entonces, no quiero invitarlos no solo realizar el ejercicio que tienen actualmente dentro de la unidad, sino utilicen, digamos, de la forma más tradicional, con una hojita y un lapicero y comiencen a dirigir. Yo tengo esta idea, por ejemplo, esta idea de este ejercicio. Comiencen a identificar cuáles serían los objetos, cuál sería la clase, los atributos y comiencen a armar todo el proceso. Porque digamos, estos diagramas solo se aprenden cada vez que ustedes elaboran uno. Entre más diagramas comiencen también a diseñar, mejor, más actividad y mejor comprensión van a obtener para poder interactuar con cada uno de ellos. Cuando se habla entonces del diagrama de clases, tiene lo que es la vista conceptual, por ejemplo, la persona, ¿cierto? Decimos, bueno, un ejemplo, una persona. Bueno, ya tenemos lo que es la idea, una persona. Pero dentro de la vista de especificación, lo que están haciendo ustedes es lo que hicimos anteriormente, era describir, digamos, el objeto que era la persona y cada uno de esos atributos. Por ejemplo, ¿qué podemos obtener de la persona? El documento, el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, ¿cierto? ¿Qué otro atributo? Teléfono. Teléfono, un email. Un email, que es tan indispensable hoy, ¿no? El email. Es uno de los atributos más importantes hoy en día cuando se elabora un sistema, que es el correo electrónico, el teléfono y obviamente identificarlo con un documento que es el número que nunca se repite, ¿cierto? Son tan importantes esos atributos que obviamente todos deberían prácticamente tener ya eso de forma estándar. Y en cuanto a la parte de calcular la edad, ¿cierto? Podemos tener un método como calcular la edad. ¿Qué más podemos utilizar? Otro método que ustedes por lo menos identifiquen. Para identificar el género. Podríamos identificarlo, ¿cierto? ¿Cuál otra? ¿Ninguna otra? Identificar ciudad de nacimiento puede ser. Podríamos identificar en la ciudad, claro, la ciudad, una ciudad de nacimiento también. Bueno, y esto es la forma de cómo nosotros veríamos o que estarían haciendo actualmente ustedes, ¿cierto? Para la entrega de la actividad, ¿cómo sería la vista de especificación? Esto es el ejercicio que tendrían que hacer, ¿cierto? ¿Para qué? Para más adelante que se esté ya, digamos, llevándolo a un lenguaje, ¿sí? A un software que permita manejar lo que es la parte orientada a objetos, pues ya se trabajaría la vista de implementación. Que la vista de implementación, pues ya se toca definir el tipo de atributo, ¿sí? Si es entero, si es cadena, si es fecha, ¿cierto? Y empezar a definir cada uno de esos atributos y dentro del proceso o método, dentro del proceso o método empezar a identificar si pasa con parámetros, si no pasa con parámetros y qué tipo de parámetro es el que va a ingresar, ¿cierto? Si es entero, string. Entonces, eso es lo que de cierta manera comenzamos a identificar. Desde la vista conceptual, pasamos a la vista de especificación y por último la vista de implementación.
Y en cuanto al ejercicio que pues obviamente deben elaborar, habla sobre una librería. Entonces, como ya hicieron anteriormente, aportaron conocimiento para identificar cuáles eran las clases, cuáles eran los atributos y cuáles eran los métodos. Entonces aquí se podrían ustedes comenzar a identificar. Vender libros. Y en cuanto al ejercicio de casos de uso, ¿cierto? Por ejemplo, vender libros a través de pedidos por internet. Poder agregar y eliminar libros de carrito de compras. Que el cliente pueda tener una lista de deseos. Cancelar el pedido. Pagar con tarjeta de crédito. Devolución de libros. Crear una cuenta con el cliente con la capacidad de almacenar los datos del cliente, ¿cierto? Como tarjeta de crédito, nombre y dirección. Buscar libros como título, autor, categoría o palabra clave. Poder publicar reseñas con un lenguaje moderado, ¿cierto? Bueno, en cuanto a esta parte, les quiero mostrar entonces algunos ejercicios que ustedes, si están allí, pues en consideración, los ejercicios que les voy a mostrar están, digamos, bien elaborados y de cierta manera se pueden agregar más cosas, todo dependiendo de cómo obviamente estén los requerimientos. Dentro de este ejercicio tienen los dos actores, el cliente y el despachador, ¿cierto? Que puede tener la librería como cual. Dentro del caso de uso tiene los procesos de registro, buscar libros, confirmar pedido, pagar pedido y enviar pedido. ¿Sí? Que se pueden mejorar todos los diagramas que ustedes han presentado, obviamente tienen aspectos de mejora y que de cierta manera cada vez que los comiencen a trabajar van a encontrar características que pueden ir, digamos, un poco más allá o mejorar el sistema en el cual obviamente pueden aplicar y que pueden aportar un poco más, ¿cierto? ¿Como cuál? Aquí en esa parte donde está lo de cancelar pedidos, pagar con tarjeta de crédito. Entonces existe una parte donde pueden, digamos, ampliar más. En este ejemplo de caso de uso sería también de la librería en línea, de usuario y empleado. También es un ejercicio que han presentado y es un ejercicio que también está muy bien en el sentido de que detecta también todos los procesos, utiliza lo que es la estructura de todo el diagrama de caso de uso. Tiene los actores, tiene, digamos, la comunicación con cada uno de esos procesos dentro del caso de uso. Crear cuenta cliente, gestionar pedido, e incluye también lo que es el pagar pedido. Entonces, mira, aquí hay un ejercicio ya que utiliza el include para extender un poco más la información de ese caso de uso. Para crear lista de deseos, devolver pedido, cancelar pedidos antes de que se envíen, buscar libro, publicar reseñas de los libros a favoritos. Entonces, mire, es conservar cada una de esas estructuras de lo que corresponde el diagrama. Entonces, tenemos los actores, los enlaces que corresponden a los procesos de ese caso de uso. En este ejercicio ya tenemos los tres include, ¿cierto? Que para el pago de pedido va a incluir lo que es el envío. Crear cuenta, pues obviamente incluye la verificación, pero también para el inicio de sesión también la verificación es importante, ¿cierto? Entonces, no puede funcionar al inicio de sesión sin tener al lado la verificación, porque incluye ese proceso dentro del anterior. Está entonces lo que hace lo que es el proceso de página web, ¿sí? Que puede hacer lo que es la verificación, el envío y cancelar el pedido. Entonces, estos son diseños que ustedes vienen y si se dan cuenta, todos tienen una lógica, una razón de ser. La lógica de una persona no es la misma que la de la otra, ¿cierto? Entonces, el análisis que le hayan hecho de este diagrama a este diagrama, los dos análisis son muy válidos en el sentido de que obviamente confirman aspectos puntuales de los requerimientos que están allí. Y que, como les comentaba, el diagrama UML, esos diagramas le dicen qué hacer, pero no cómo hacerlo, ¿cierto? Ya la lógica de cómo usted implemente o comunique la información de una forma más desglosada, pues mejor entendimiento va a obtener para cuando llegue a otro proceso, que no estemos dentro del diseño, sino ya en la construcción del software. Bueno, en esta parte, mire, es otro ejemplo que han mostrado dentro de la realización de los casos de uso.
y todos me parecen fantásticos en el sentido de que han comprendido muy bien el ejercicio y que de cierta manera conocen los actores y que todos, pues obviamente dentro de su estructura y diseño del caso de uso está muy bien elaborado, ¿cierto? Y que tiene una razón de ser y una lógica secuencial en el cual aborda la información de ese caso de uso. Bueno, estos son ejemplos que les quería mostrar en cuanto a la parte de ejemplos de lo que es ya el diagrama de clases. Entonces tenemos ya unos aspectos en considerar, por ejemplo, la cuenta, los libros, las compras y en la parte de la validación, que obviamente es el inicio de sesión que hace para poder interactuar con todo ello. ¿Qué pueden obviamente ustedes revisar acá? Si ustedes miran este ejemplo, ustedes dicen, bueno, de acuerdo a los requerimientos podemos sacar otros objetos que pueden mejorar este diagrama que está allí. Les comentaba entonces, todos estos diagramas están muy bien elaborados. Lo que sucede es que siempre hay una forma de hacerlo mejor, ¿cierto? Siempre hay que buscar la forma de mejorarlos y depurar más los aspectos en los cuales se tiene actualmente. Bueno, y la idea también era que compararan los diagramas que algunos han hecho con lo que ustedes actualmente pues han realizado, ¿cierto? Entonces comiencen a comparar cómo han venido los compañeros de ustedes elaborando ese tipo de actividades como un ejercicio de retroalimentación. Esto se basa en qué? En mejorar que lo que están haciendo, cómo lo pueden obviamente, pueden ir mejorando, depurando todos los ejercicios que ustedes están trabajando. En cuanto a esta biblioteca, mire, otro ejercicio de la biblioteca, ya agregaron pues obviamente aspectos más. ¿Y alguien va a comentar algo? ¿No? Bueno, otro ejercicio de diagrama de clases, mire. Entonces, la lógica, como les comentaba, la lógica de una persona no puede ser la misma de otra. Entonces, el análisis que le dé a la cantidad de requerimientos que obviamente se le dispone dentro del ejercicio, de acuerdo a cómo lo quiera implementar. En este sentido, tenemos datos de usuario, cómo pueden reservar libro, copiar libro, ya hablan del autor, del libro, de las instrucciones y las palabras clave. Que hay aspectos, como le digo, que se pueden implementar y mejorar o hacerlos más precisos de acuerdo al requerimiento que está, se puede hacer, ¿sí? Pero entonces, revisando esa cantidad de diagramas que les vengo mostrando, ustedes se dan cuenta, mire, el compañero ha utilizado un objeto que yo no consideré dentro del análisis, como puede que hayan considerado ustedes un objeto adicional que el otro compañero pues no lo tuvo en consideración, ¿sí? Por eso, dentro de este ejercicio, siempre les hago énfasis que es bueno que estén en buena comunicación con su equipo de trabajo, con su grupo que tienen asignado, porque ese tipo de retroalimentación son importantes para mejorar los diagramas, ¿sí? Entonces, ese tipo de trabajo colaborativo le permite a ustedes conocer un poco más en detalle cómo pueden mejorar los diagramas. Por eso es muy importante el trabajo colaborativo. Otro ejemplo del diagrama de clases. Tenemos otro ejemplo para que comiencen a revisar. ¿Qué deben conservar dentro del diagrama de clases? De nuevo les reitero, lo que es su estructura, el nombre de la clase, los atributos y los métodos, ¿cierto? Las relaciones que conserva cada una de la clase con un objeto con el otro objeto, en cuanto a su relación, qué relación tienen. Y este diagrama, si se han dado cuenta, estos diagramas se nos puede convertir hasta en un modelo de entidad-relación, ¿cierto? Que más adelante se puede implementar hasta también en lo que corresponde a una base de datos. Y esta base de datos, ¿qué es lo que realmente también nos compromete? Pues que cuando se esté elaborando ya la interfaz gráfica, pues ya se tiene una parte de interacción con una base de datos que ya estos modelos de diagrama de clases se pueden identificar, ¿cierto? Se pueden identificar cada una de las tablitas también que se pueden relacionar y que se pueden implementar en una base de datos como tal. Bueno, hasta ahí era lo que pues les tengo en la parte
de mostrarles en ese tipo de retroalimentación cada uno de los diagramas de clases. Otro aspecto y por último sería un diagrama de contexto. ¿Ustedes alcanzaron a ver lo que era el diagrama de contexto? ¿Me confirman, por favor? No, señor. No, señor. Este diagrama de contexto también se interactúa mucho porque era para la recolección de información, ¿cierto? Y un ejercicio de estos diagramas de contexto es conllevar a identificar o puntualizar muy bien ese tipo de requerimientos, porque es que no es solo hacer una entrevista, no es solo generar una lista de chequeo, no es solo, digamos, obtener la información, sino que aparte de obtener la información, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Cuál es la información que realmente necesitamos? ¿Qué información es la que realmente necesitamos puntualizar para poder diagramar, para poder utilizar esta parte en el diseño, que es emplear todos estos diagramas que nos disponen en nuestras áreas, especialmente nuestra área en la parte del desarrollo de software, interactuar con cada uno de esos elementos, poder diagramar para poder conocer de forma más puntual y de comprender mejor esos requerimientos de los clientes. No solo llevarlo a los clientes, sino que en la parte de diseño es un eslabón, una parte fundamental que es la relación del análisis, de todo el análisis que se ha hecho, de todos esos requerimientos, para poder pasar a una nueva etapa, ¿cierto? Que es la parte de la construcción, del desarrollo del proyecto como tal. Si no tenemos, bueno, estos diagramas, pues obviamente no va a salir un buen producto. Un buen producto porque no se van a comprender muy bien qué es lo que realmente necesitan desarrollar. Y los diagramas es lo que comprende muy bien un desarrollador que conlleva esta información, pues obviamente la construcción del software final. Por eso es importante aprender a diseñar muy bien esos diagramas para que esa persona encargada pues de la parte de la construcción del software entienda muy bien esos diagramas y lo pueda construir tal, porque esos diagramas están hechos de acuerdo a cuál, a los requerimientos del cliente. Entonces es muy fundamental empezar a comprender muy bien ese tipo de diagramas. Este es un diagrama que les traigo el día de hoy, un diagrama de contexto, ¿sí? Que también nos va a permitir interactuar con las entidades externas y nos permite obviamente interactuar con el sistema. Cómo fluye la información y la interacción del sistema que se va a analizar. Ese es un punto de lo que corresponde al diagrama de contexto. Un ejercicio que vamos a mirar es, vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Vamos a comprender cómo fluye la información y así ustedes van a comprender mejor la idea. Y de cierta manera, pues quería, pues con este mensaje, decirle que los diagramas de contexto son solo una herramienta excelente que permite obviamente o facilitan esa lluvia de ideas entre quienes la diseñan y la analizan. Mire lo bueno que es hacer un diagrama de contexto. Un diagrama de contexto simplemente tiene prácticamente 4 objetos. En el nivel 1, en el nivel 0, perdón, el nivel 0 que corresponde al nombre del sistema, o es el proceso 0, tenemos la entidad externa o la entidad interna y la entidad externa que fluye la información desde allí y obviamente las líneas o los no acostumbren a llamar esta parte las flechas porque las flechas son las de los indios, ¿sí? En nuestro idioma se llama flujo de información, ¿sí? El flujo de información y el flujo de mercancías. Si se dan cuenta, la diferencia entre las dos es que el flujo de mercancías es un poco más grueso. Y por último, el almacenamiento de datos. Ya cuando este sistema en primer proceso pasa al proceso 1, pues obviamente se puede almacenar la información a un objeto que llamamos almacenamiento de datos. Vamos a hacer un ejercicio así prácticamente unos 5 minuticos y les muestro entonces en qué consiste. ¿Hasta ahí vamos? Por favor, ¿me confirman? Sí. Sí, tutor. ¿Sí me siguen? Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Muy atentos a este ejercicio, porque con la información que les voy a dar ahorita o a continuación, van a aprender a manejar lo que es todo lo que es ese diagrama de contexto.
Un ejemplo, fábrica de textiles. Crear el sistema para la fábrica de textiles XY se debe controlar la venta a mayoristas. El cliente mayorista hace el pedido por vía telefónica. El pedido es registrado, se entrega al jefe de bodega. El jefe de bodega verifica los insumos y actualiza el despacho. Posteriormente se entrega la mercancía al cliente mayorista y se entrega la orden de cobro. La orden de cobro la expide el jefe de ventas. El cliente realiza el pago con cheque, el pago es registrado y se entrega un reporte de los cheques recibidos a la gerencia. Mire, tenemos nuestros diagramas, ya conocemos lo que es el diagrama de contexto. Tenemos ya unos requerimientos, ¿cierto? Cómo funciona un sistema. Resulta que el sistema no es solo llegar a modelar el caso de uso, el diagrama de, como le digo, existen muchos diagramas que nos permiten, con la información que tenemos, poder utilizar un tipo de diagrama y poder extender esta información de una mejor comprensión. Para eso son los diagramas. Entonces tenemos esta serie de requerimientos, crear el sistema de la fábrica XY, y nos dan unos ejercicios, una información que nos permite ser analizada, donde fluye al sistema una serie de actividades, ¿sí? Y que de igual forma pasa de un lado a otro. ¿Cómo se soluciona esta parte? Les voy a mostrar el primer ejemplo. El primer ejemplo consiste en lo siguiente, en seguir la información. Crear el sistema para la fábrica de textiles XY. Entonces se genera el óvalo y tenemos que el sistema de control de ventas de textiles XY, que sería nuestro proceso 0. Se debe controlar las ventas mayoristas. El cliente mayorista hace el pedido por vía telefónica, que es el segundo ejercicio que debemos identificar en un diagrama de contexto. Las entidades externas. Dentro de todo lo que ustedes ven aquí y que me gustaría que interactúen, ¿cuáles serían las entidades externas? El cliente, los mayoristas, ¿sería? De pronto. Serían los mayoristas. Sería el cliente mayorista. El cliente mayorista, sí, perdón. Pues tenemos el proceso. Lo primero que debemos hacer es identificar el proceso. El proceso es ¿cuál? La interacción del sistema de la fábrica de textiles XY, ¿cierto? Segundo punto, identificar las entidades externas. Ya las tenemos aquí en este ejemplo que les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces tenemos ¿cuál? Está el cliente mayorista, es una entidad externa porque interactúa con el sistema. Tenemos el jefe de bodega, ¿cierto? El jefe de bodega es otra entidad. También, ¿cuál tenemos por aquí? Dice que la mercancía del cliente mayorista entrega una orden de cobro. La orden de cobro es expedida por el jefe de ventas. El sistema entonces también interactúa ¿con quién? Con el jefe de ventas. ¿Listo? Y tenemos también el jefe de bodegas, el jefe de ventas y a lo último dice que se hace un reporte con cheque recibido a la gerencia. Como ya se identificaron todas las entidades externas o internas, tanto internas como externas, como el que estamos analizando es el flujo de información de un sistema, entonces tenemos las entidades. El cliente mayorista, el cliente jefe, el jefe de bodega, la gerencia y el jefe de ventas. Pero resulta que dice la información de esos requerimientos que el cliente mayorista hace el pedido por vía telefónica. Entonces, ¿qué hace el cliente mayorista? Hace un pedido. Seguimos la información. Hace un pedido al sistema. Todo va hacia el sistema, ¿cierto? El pedido es registrado y se entrega al jefe de bodega. ¿Dónde queda el jefe de bodega? Entonces, sale del cliente mayorista el flujo de información del pedido al sistema y del sistema va al jefe de bodega. Hasta ahí vamos. El jefe de bodega verifica los insumos y autoriza el despacho. Entonces, el jefe de bodega en su actividad verifica los insumos y entrega ¿qué? La autorización del despacho. Posteriormente se entrega la mercancía al cliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Aparte de eso, posteriormente se entrega la mercancía al cliente. Entonces, como entrega la mercancía, como les comentaba en la imagen anterior, la mercancía va, el flujo de información
Obviamente se distingue de las demás porque era más extensa, más gruesa. Posteriormente se entrega la mercancía al cliente mayorista. Entonces, ¿qué hace el cliente mayorista? Se le entrega la mercancía. Y se entrega una orden de cobro. ¿Dónde está el flujo de información? Entrega la orden de cobro. La orden de cobro las pide el jefe de ventas. Listo, entonces, ¿quién las pide? El jefe de ventas. ¿Quién pide la orden de cobro? El jefe de ventas. Entonces pide la información, una orden de cobro, el jefe de ventas. La orden de cobro las pide el jefe de ventas. El cliente realiza el pago con cheque. ¿Dónde está el pago con cheque? Entonces el cliente mayorista hace un pago al sistema, hace el pago con cheque. El pago es registrado y se entrega un reporte del cheque recibidos por gerencia. Entonces, ¿se le entrega cuál? Un reporte de cheque recibido a gerencia. Listo, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. ¿Qué tal les parece este ejercicio? ¿Si está fácil o está complicado? No, está fácil, bien explicado, tutor. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Bueno, porque la idea es que vayan alistando, digamos, una hojita y un lapicero al estilo tradicional para hacer un ejercicio para ver si ustedes realmente comprendieron el ejercicio. No se le olvide, estamos haciendo un ejercicio en el sentido de comprender todos estos diagramas porque estamos en la parte de diseño y toda la información que nos llegue, pues la idea es utilizar un tipo de diagrama que nos permita obviamente comprender mejor la información. ¿Listos? Entonces, para que vayan alistando una hojita, un lapicero, para hacerlo de forma más tradicional, porque les voy a colocar un ejercicio y no les voy a dar sino como 3 minutos para hacerlo. Vamos a hacer un segundo ejercicio y por último les coloco el ejercicio prueba para ver si entendieron la información del día de hoy. Listo, un Profe, segundo antes de ejercicio. concluir, perdón, interrumpo, antes de concluir, es que tenemos también algunas dudas con el diagrama de objetos. No sé si después de esto podamos ver el diagrama de objetos. Listo, vamos a mirar el ejercicio de diagrama de objetos, ¿vale? Terminemos este y miramos el diagrama de objetos, ¿le parece? Ok. Muy bien, entonces dentro del ejemplo 2, te dice, crear el sistema para la compañía de importación y exportación de banano. El Ministerio de Relaciones Exteriores hace llegar una relación de los requerimientos de importación y un documento con los requisitos para exportación. El jefe de aduanas envía los requisitos para la legalización de mercancías. Los importadores hacen llegar la documentación del importe, la cual es verificada y se envía una autorización para efectuar el negocio. Los exportadores envían un listado de la mercancía a exportar. Este listado es entregado a aduanas, quien entrega el impuesto de exportación. El exportador hace el pago a aduanas. El jefe de aduanas hace llegar o entrega la mercancía al importador con su respectiva autorización del importe. Al fin del mes se hace entrega de un reporte de operaciones al gerente de la compañía. ¿Cuáles serían las entidades externas allí? Las externas o las internas, lo que interactúe con el sistema. Ministerio de Relaciones. Exportadores, aduanas, Aduanas, correcto. El ministerio también es otro. importadores, Bien. ¿Cuál otro? Solo veo esos 4. gerente de compañía, Gerente de compañía. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Miremos si los que detectaron ustedes están allí. ¿Me habían dicho cuál? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Los exportadores también lo habían nombrado. aduanas también, y el gerente. El gerente de compañía lo había nombrado. Sí, Jefe todo de está. aduanas también.
Perfecto, entonces mire lo fácil que es este ejercicio, ¿cierto? Lo único que tenemos que hacer ahora, no sé si alcancen a ver así, más o menos un poquito. Si alcancen a ver ahora, de acuerdo a estos requerimientos que están allí, miremos la información. Crear el sistema para la compañía de importación y exportación de banano. Entonces tenemos ¿cuál? Crear el sistema para la compañía de importación y exportación de banano. El Ministerio de Relaciones Exteriores hace llegar la relación de los requerimientos de importación. Entonces, del Ministerio de Relaciones Exteriores hace llegar la relación de los requerimientos de importación. ¿Dónde está el Ministerio de Relaciones? Hace llegar el flujo de información de los requerimientos de importación. Quedó la exportación, listo. Hasta ahí. Un documento con los requisitos para exportación y un documento con los requisitos para exportación. ¿Dónde está? Requerimientos de exportación y requisitos de exportación. Quiero que hasta aquí vamos, ¿no? Aquí, el jefe de aduanas envía los requisitos para la legalización de la mercancía. ¿Dónde está el jefe de aduanas? Envía los requisitos para la legalización de la mercancía. Entonces le estoy aquí mostrando que sí fluye la información del jefe de aduanas que va hacia el sistema, el requisitos de la legalización de la mercancía. Los importadores hacen llegar la documentación del importe. Entonces, ¿dónde están los importadores? Hacen llegar la documentación. Aquí está el flujo de información, documentos del importe. Listo, entonces hasta ahí vamos con el importe. Donde iba, los importadores hacen llegar la documentación del importe, la cual es verificada y se envía una autorización para efectuar el pago. Entonces, creo que envía una autorización. Envía una autorización para la cual, para efectuar el pago. Los exportadores envían un listado de la mercancía a exportar. Entonces, los exportadores envían una mercancía para exportar. Envían el listado de la mercancía. No es la mercancía, es el listado de la mercancía a exportar. Este listado es entregado al jefe de aduanas, quien entrega el impuesto de exportación a los exportadores. Entonces, el jefe de aduanas dice que el jefe de aduanas entrega el impuesto de exportación. ¿A dónde llega? A los importadores. Entonces a los importadores les llega el impuesto de exportación. El exportador hace el pago a aduanas. Entonces el exportador hace un pago. Entonces mire, se ve reflejado el flujo donde realmente hace el pago a aduanas. El jefe de aduanas hace llegar o entrega la mercancía al importador con su respectiva autorización del importe. Entonces el jefe de aduanas entrega la autorización y la mercancía. ¿A dónde le llega la mercancía? Al importador. La mercancía y la autorización le llega a lo que es el importador, ¿cierto? Y al fin de mes se hace entrega de un reporte de operaciones al gerente de la compañía. ¿Listo? ¿Hasta ahí la vieron? Sí, tutor. Correcto. Sí, señor. Perfecto. Bueno. Antes de mostrarle entonces el último ejercicio para que ustedes lo comiencen a trabajar, me habían hecho aquí obviamente un comentario sobre lo que era ¿cuál era el diagrama bueno, aquí el diagrama, pero vamos aquí. Diagrama de objetos. Esto, el diagrama de objetos. Me voy a volver hasta acá. ¿Hasta dónde era? Ay, me volví mucho. Un momentico, ¿dónde está lo de la parte de las clases? Voy a volver un momentico aquí Creo que para no estaba mostrar. ahí. No, ese no, porque es que ese es uno de los más fáciles. Bueno, miremos esta parte. Un diagrama de objetos, ¿en qué consiste? Primero identifiquemos cuáles son los objetos, ¿cierto? Los objetos ya habíamos dicho, ese diagrama de clases,
que los objetos podíamos identificarlos con algún nombre. En este ejemplo los habíamos nombrado como gato y como perro. Miremos cuáles eran esos objetos. En este objeto, ¿cuál era? Era persona. Si miramos un diagrama, lo único que tenían que haber hecho es identificar, por ejemplo, de cuáles serían los objetos acá. El objeto ¿cuál? Sería cuenta, sería inicio, libros y compras. ¿Qué deben hacer? Únicamente, sin relaciones, identificar el objeto, o sea, el rectángulo, con los atributos nomás. Es lo único que se les había nombrado dentro de ese objeto. Por ejemplo, este objeto, ¿a dónde? Este objeto. Este diagrama de clases. Antes de hacer, obviamente, el diagrama de clases, se deben identificar los objetos. La primera instancia para hacer el diagrama de clases es identificar los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Pues los datos del usuario. Simplemente usted debió haber hecho un ejercicio como este, un cuadrito que represente los diagramas, el objeto datos de usuario con los atributos. Igual, reserva del libro con el atributo. No estoy solicitando lo que son los métodos porque los métodos no hacen parte obviamente de ese diagrama de objetos. Simplemente copia del libro y los atributos que va a colocar dentro de la copia del libro. Es la primera instancia que hace usted antes de hacer el diagrama de clases, que sería el diagrama de objetos. ¿Listos? O sea, básicamente es despiezar el diagrama de clases sin métodos y sin relaciones ni nada sin porque... relacionar. Okay. Correcto, porque estamos hablando del diagrama de objetos. Y para construir el diagrama de clases, primero necesitamos que pues, identificar los objetos. Y entonces lo único que le está solicitando, identifique el objeto. ¿Qué objetos va a colocar? ¿Qué reserva de libro? ¿Qué va a tener? La fecha de reserva. Listo. Que los datos de usuario es un objeto. ¿Qué información va a tener? Pues el nombre, el login, es la construcción del objeto. Ya después, cuando ya identifique los objetos dentro de ese diagrama, ya empieza a formar lo que es el diagrama de clases, que ya dentro de cada objeto va a mirar qué métodos va a aplicar dentro de ese objeto, ¿sí? Y después de esos métodos, como ya identifica los métodos que va para ese objeto, entonces va a mirar las relaciones. ¿Qué relación tiene ese objeto, por ejemplo, usuario, con reserva de libro? Pues que un usuario puede hacer una reserva de libro, ¿cierto? Pero esa reserva, si ya está reservado para ese usuario, pues obviamente solo va a ser para ese usuario, porque ya lo reservó. Igual para lo que son las instrucciones, ¿cierto? Que esto ya un usuario puede mirar todas las instrucciones que obviamente tenga allí o los pasos que tenga. Igual para el autor, ¿cierto? Un libro puede tener, obviamente, puede tener un autor, ¿cierto? Pero un autor puede estar en muchos libros. Entonces, mire la relación. Tengo ya un objeto identificado y voy a relacionar ese objeto con un segundo objeto. Por ejemplo, el objeto autor lo voy a relacionar con el objeto libro. Y de acuerdo a ello, pues, ¿qué métodos o qué interacción le puedo hacer a ese objeto, ¿cierto? Por ejemplo, tengo el autor. ¿Qué puedo hacer con el autor? Pues lo puedo eliminar, puedo agregar el dato del autor, como puedo, pues, obviamente, practicar lo que requiera de él. Igual para el libro, pues puedo crear el libro, puedo hasta modificar la información o lo que haya colocado del libro, porque existe también la forma de modificar o por lo general que se debería manejar es un método CRUD, ¿cierto? Que es crear, actualizar, perdón, el método CRUD es crear, leer, modificar y eliminar, ¿cierto? Que pueda interactuar con la información que se encuentra dentro de ese objeto. ¿Listo, muchachos? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Genial. Sí, Perfecto. señor. ¿Cómo sería la parte ya colaborativa del trabajo? Disculpe la pregunta. Bueno, la parte colaborativa es que la idea es que todos construyan, o por lo menos que todos comiencen a identificar de la información que tienen, cómo pueden consolidar. Si ve que dentro del diagrama que tiene el compañero le falta algo para, digamos, complementar el que ustedes tienen, entonces comiencen a ajustar, ¿sí? Comiencen a mirar. Si ve que, digamos, el que usted presenta a los compañeros es el que más ha detallado información y el que mejor se puede presentar porque tiene toda la estructura, pues entonces comiencen a consolidar un solo documento, ¿sí? Entonces, un solo documento con la información, ustedes comienzan allá a detallar dentro de su grupo, comienzan a interactuar con
con los compañeros y empiezan a mirar, mire, esta información está más detallada, mejor. Entonces, comparan entre los mejores trabajos, comienzan a mirar qué pueden complementar, si lo requieren o no lo requieren, y hacen entonces una sola presentación, una sola entregable con la portada de los demás compañeros. Esa sería una parte de entregar el documento. Ah, listo. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Lo mejor sería ¿cuál? Pues la mejor idea de una interacción es que obviamente entre todos pues tuvieran el tiempo, la disposición y se reunieran. Hoy en día las herramientas facilitan mucho los encuentros sincrónicos, ¿cierto? Por ejemplo, una videoconferencia como esta, ustedes pueden utilizar un espacio y entre todos, mire, vamos a hablar entre todos y conformemos y hagamos esa actividad. Si se han dado cuenta, mire que esas actividades tampoco es que sean demasiado largas, pero entonces sí, digamos, en sugerencia, sí se les está dando un tipo de puntuación a aquellos que entreguen antes de las fechas que están indicadas allí. Por ejemplo, si ustedes entregan para la otra semana, obviamente van a tener una puntuación si lo requieren en cuanto a la calificación. Por ejemplo, que le faltó un ejercicio o terminar una parte del ejercicio, pues no corresponde a lo que estaba dentro de la rúbrica, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues no se le va a colocar la mayor calificación, pero si la entregó en los tiempos que está indicado, se le van a dar unos puntos adicionales para que ustedes, obviamente, consideren y motivando en el sentido de que ustedes entreguen en los tiempos que son. Eso es uno de los puntos. Y lo otro es que siempre antes de entregar en el entorno de evaluación, por favor verifiquen las rúbricas que están allí dentro de la guía de aprendizaje. Allí les dice qué es lo que se va a evaluar. Y si no cumple con esas características, pues obviamente, van a tener una reducción de puntos. ¿Listos? Profe, una preguntita sobre la entrega. ¿Entrega solo una persona o todos los une el entorno de evaluación? Porque esta retroalimentación me dijo, revisa que esté con la rúbrica y lo sube al entorno de evaluación. Listo, si Sí, ya eso obviamente, consulta. pues la idea pues para un trabajo, obviamente grupal, lo que ustedes están haciendo de forma colaborativa, es que uno entregue por todos, ¿sí? No hay necesidad que todos, obviamente, pues suban la actividad. Lo que sí deben estar es pendiente es que la apreciación que se le haga a uno también esté para todas, porque ¿a qué me refiero? Que es que a veces suben o digamos el trabajo y se le olvida colocar dentro la portada a los otros compañeros y resulta que después los otros van a decir, bueno, pero no tengo la apreciación, la calificación dentro de la plataforma y cuando va a mirar, no, es que el compañero no colocó la portada como corresponde, ¿sí? O que el tutor no amplió, digamos, esa parte y le faltó calificar, entonces ustedes están pendientes en los tiempos que están allí, pues para poder verificar y hacer las correcciones pertinentes y que ustedes pues obviamente sean valorados como corresponde. ¿Listos? Sí, ¿Listo, señor. muchachos? Muchísimas gracias. Bueno. Y por último, pues quería mirar si realmente comprendieron bien el ejercicio del diagrama de contexto, donde esto le permite pues ampliar un poco más el esquema de la parte de los requerimientos, ¿sí? Conocer un poco, detallar y que existen pues obviamente diferentes aspectos o diagramas que pueden emplearse para poder que la información que tienen ustedes de forma dispersa pues permita por medio de los diagramas una mejor comprensión. Por último, este ejercicio, no sé si ustedes lo quieran realizar. ¿Qué me dicen? ¿Dedicamos 3 minutos? Por mi parte, yo sí me voy a retirar para dedicarme a otro trabajo. Muchísimas gracias Listo. por la explicación, profe. Buenas Ok, noches para todos. con todo gusto y no nos olvide firmar la asistencia, ¿listo? Buen año. Bueno, perfecto. Bueno, entonces les voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo dispongan. Se los voy a publicar dentro de los foros si ustedes quieren practicar. Y por último es este ejercicio que habla sobre una empresa de mantenimiento de computadoras Mi PC. El cliente hace llegar el equipo junto a los requerimientos al técnico de la empresa. El técnico llena una planilla, la cual es entregada a la secretaría para su registro. El técnico realiza un diagnóstico y lo envía a la secretaria. La secretaria crea una hoja de vida por cada equipo. El técnico hace llegar las especificaciones y su valor de facturación.
Facturación entrega al cliente una orden de cobro, donde se especifica el mantenimiento realizado y el valor. El cliente realiza el pago y este es registrado. A fin de mes, el gerente de la empresa hace un balance de operaciones. Listo. Ese sería como el ejercicio que les dejaría a ustedes para que puedan interactuar en cuanto a los temas de diagramas de contexto. Hasta ahí no me voy a extender más. Quisiera pues que habiliten el micrófono y me comenten si tienen alguna duda, sospecha, intriga, inquietud, malicia. Estaré atento aquí para poder solucionarlos. ¿Ninguno? Profe, una pregunta. Diga. Y puntual respecto a la tarea, el sistema de biblioteca de ventas online, quisiera saber si en el diagrama de clases es necesario hacer herencia o solo los objetos como uno lo quiera diseñar. Por el momento está de acuerdo a la lógica que usted le puede colocar al sistema, ¿sí? Si ya le quiere implementar lo que es el sistema de compras online, pues lo puede hacer, ¿sí? Que lo puede incluir, lo puede hacer. Porque de igual forma es una estructura que más adelante pues se va a seguir trabajando. Entonces, de cierta manera, le va a permitir comprender mejor ese aspecto de compras online. Entre más, obviamente, lo pueda desglosar, pues mejor va a poder interactuar con ese sistema, en el sentido de que va a tener mayor comprensión, va a ir un poco más allá en el ejercicio y pues va a tomar aspectos pues que no había considerado y que son importantes hoy en día. Por ejemplo, ese compras hoy online pues es fundamental para cualquier sistema hoy en día que maneje artículos o productos que se comercialicen. Entonces la compras online es bastante importante. Pero sí, dentro del ejercicio lo puede manejar, puede extenderlo a esa parte. ¿Listo? Listo, tutor, muchas gracias. Vale, con todo gusto. Bueno, mis queridos estudiantes, hasta el día de hoy, hasta este momento, quiero agradecer la asistencia. Por favor, antes de retirarse, los que no la han firmado, por favor, dejen su huella dentro de la diligenciamiento de esa asistencia para generar la CIPA. Y quiero desearles a todos una linda noche. Espero tener la oportunidad de continuar ofreciendo la información y que todos puedan seguir adquiriendo y mejorando cada día más. Mis futuros colegas, les deseo una feliz noche para todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.